¿Te sientes atrapado por lo que no puedes controlar? ¿Has notado cómo tu mente insiste en darle vueltas una y otra vez a lo mismo, como si al pensar más pudieras cambiar lo que ya ocurrió o evitar lo que aún no llega? La verdad es que la vida no funciona así. Imagina que sostienes con fuerza una cuerda que empieza a quemar tus manos. Cuanto más aprietas, más duele. Y lo único que deberías hacer es soltarla. Pero no lo haces, porque crees que si sueltas perderás algo importante. Esa es la paradoja de la mente. Nos aferramos a lo que nos lastima, pensando que nos da seguridad. Hoy quiero revelarte una enseñanza poderosa que puede cambiar tu manera de vivir, la capacidad de soltar. Y no hablo de rendirse ni de abandonar, hablo de liberar el peso innecesario que llevas dentro. El Buda enseñó que la raíz de todo sufrimiento es el apego. Nos apegamos a personas, a objetos, a resultados, a ideas de cómo debería ser la vida. Y cuando esas cosas cambian, porque todo cambia, sentimos dolor. El problema no es el cambio, sino nuestra resistencia a aceptarlo. Este vídeo es para ti si alguna vez sentiste que cargas demasiado, que tu mente no descansa, que tu corazón guarda heridas que deberían haber sanado hace tiempo. Aquí descubrirás que soltar no significa perder, sino recuperar tu libertad. Prometo que cuando termines de escuchar este mensaje, verás con claridad que la paz no está fuera, sino dentro de ti. Este no es un discurso más, es una invitación a experimentar la ligereza que surge cuando aprendes a confiar en la vida. Quédate conmigo, porque lo que vas a aprender hoy puede ser el inicio de una transformación profunda. El apego nace en lo más profundo de nuestra mente. Creemos que si retenemos lo que amamos nunca lo perderemos, pero esa idea es una ilusión. El Buda nos advirtió hace más de 2500 años que todo en este mundo es impermanente. Las personas cambian, las emociones cambian, los logros se desvanecen, la juventud pasa, incluso los pensamientos se disuelven como nubes en el cielo. Nada permanece igual. Sin embargo, nuestra mente se aferra desesperadamente como un niño que intenta atrapar agua entre sus manos. Cuanto más aprieta, más rápido se escurre. Así vivimos, queriendo controlar lo incontrolable, exigiendo que lo eterno nazca en lo que por naturaleza es pasajero. El apego se alimenta del miedo, miedo a perder, miedo a no tener, miedo a no ser suficiente. Y ese miedo crea ansiedad, insomnio, dependencia emocional y un profundo sentimiento de vacío. Lo curioso es que no sufrimos porque las cosas cambien, sufrimos porque nos resistimos a que cambien. Queremos detener el río de la vida y quedarnos con una gota para siempre, sin darnos cuenta de que el agua estancada se pudre. ¿Puedes verlo en tu propia experiencia? Ese dolor que sientes no proviene de la pérdida en sí, sino del intento de detener lo inevitable. El apego nos promete seguridad, pero nos roba la paz. Te encadena a expectativas irreales, te hace esclavo de situaciones que ya no existen, te obliga a revivir escenas que solo existen en tu memoria. El primer paso hacia la liberación es abrir los ojos y reconocer con sinceridad: gran parte de mi sufrimiento viene de querer controlar lo que nunca estuvo en mis manos. Cuando lo entiendes, empiezas a soltar. Y cuando sueltas, respiras. Soltar no significa abandonar tus sueños ni dejar de amar a las personas que te rodean. Soltar es comprender que nada te pertenece de verdad y que intentar retenerlo todo es tan inútil como pretender atrapar el viento con tus manos. Desde la mirada del budismo, desapegarse es vivir con plena conciencia de que todo lo que surge también desaparece, y que tu felicidad no puede depender de lo que cambia. El Buda enseñó que aferrarse es la raíz del sufrimiento, pero también nos mostró un camino de liberación: aceptar la impermanencia y aprender a fluir con ella. El desapego no te vuelve frío ni indiferente, al contrario, te permite amar más profundamente. Porque cuando sueltas, ya no amas por miedo a perder, sino desde la libertad de dar sin esperar, de compartir sin necesidad de controlar. El amor desapegado no ata, libera. Imagina por un momento que sostienes un ave entre tus manos.
Si aprietas demasiado, la lastimas. Si la dejas volar, ella volverá si así lo desea. Así funciona el verdadero amor. No nace de la posesión, sino de la confianza. Soltar desde el budismo significa también dejar de identificarse con lo que no eres. No eres tus objetos, no eres tu estatus, ni siquiera eres tus pensamientos. Eres la conciencia que observa todo eso pasar, como quien contempla un río en constante movimiento. Al desapegarte, descubres que nada externo define tu valor. Esa es la gran libertad, no depender de lo que sucede afuera para sentir paz dentro. Soltar es confiar en que lo que se queda es porque debe estar, y lo que se va, abre espacio para algo nuevo. Imagina que caminas cada día con una mochila invisible en tu espalda. Dentro de ella no hay libros ni objetos, sino piedras que tú mismo has ido acumulando con el tiempo. Cada resentimiento guardado es una piedra. Cada expectativa que no se cumplió y aún duele es otra más. Cada miedo al futuro, cada comparación con los demás, cada recuerdo doloroso que repites una y otra vez en tu mente, todas son rocas que van llenando ese peso invisible. Quizá ya no recuerdas cuando empezaste a cargarla, pero hoy sigues avanzando con ella, y te preguntas por qué la vida se siente tan agotadora. Lo curioso es que esas piedras no provienen del exterior. No son las personas, no son las circunstancias, no son las pérdidas. Son tus pensamientos, tu resistencia, tu costumbre de aferrarte a lo que ya debería haber quedado atrás. El problema no es la mochila, sino que nunca la abres para vaciarla. Y mientras no lo hagas, cada paso será más difícil, cada día más pesado. Soltar significa atreverte a abrir esa mochila invisible y dejar que las piedras caigan una a una. No necesitas tirarlas todas de golpe, basta con empezar con una. Tal vez perdonar a alguien que ya no está, o dejar de repetir en tu mente aquella escena dolorosa. Cada piedra que sueltas te devuelve energía, claridad y alegría. Empiezas a caminar más ligero, respiras mejor, sonríes con más facilidad. Pregúntate ahora, ¿qué llevas en tu mochila que ya no tiene sentido cargar? ¿Qué historias sigues alimentando aunque solo te produzca sufrimiento? Recuerda que el desapego no es indiferencia, es higiene mental. Así como limpias tu casa de lo que no sirve, también puedes limpiar tu mente y tu corazón. La vida no fue hecha para cargar piedras, sino para caminar ligero. El desapego no es una idea lejana ni una práctica reservada para monjes en templos apartados. Se construye en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones de cada día. Puedes comenzar hoy mismo, sin cambiar tu vida entera de golpe. Empieza observando tu mente. Cada vez que aparezca la necesidad de controlar algo que está fuera de ti, respira profundo y repite mentalmente, esto no está en mis manos. Esa simple frase te recordará que la lucha contra lo inevitable solo desgasta tu energía. Practicar el soltar también significa dejar de discutir con la realidad. Cuando un plan se rompe, en vez de enfadarte, piensa, quizá esto esconde una oportunidad que aún no veo. Cuando alguien se va de tu vida, en lugar de resistirte, agradece lo compartido y permite que siga su camino. No es un proceso fácil, pero cada gesto suma. Con el tiempo, aprendes a transformar la frustración en aceptación y la pérdida en enseñanza. Incluso con lo material puedes ejercitar el desapego. Dona ropa que ya no usas. Regala un objeto que ocupa espacio pero ya no necesitas. Sentirás que con cada cosa que sueltas tu corazón se expande. La práctica del desapego se parece a abrir una ventana y dejar entrar aire fresco. Todo se siente más ligero y natural. Recuerda, soltar no ocurre de la noche a la mañana, es como un músculo. Al principio cuesta, pero cuanto más lo entrenas, más fuerte se vuelve. Empieza con lo más pequeño, deja pasar un comentario que antes te habría molestado, suelta una preocupación que no depende de ti, elige confiar aunque no veas el resultado. Descubrirás que cada acto de soltar es un acto de libertad. Y esa libertad, una vez que la pruebas, ya no quieres perderla.
El mayor error que cometemos es pensar que soltar significa perder. Creemos que si dejamos ir algo o a alguien, quedaremos vacíos, incompletos o derrotados. Pero la realidad es justamente la contraria. Al soltar no te empobreces, te enriqueces. Porque lo que en verdad se libera no es lo externo, sino tu propio corazón. Cuando cierras una puerta que ya no conduce a ninguna parte, la vida abre ventanas que jamás habías visto. El apego te convence de que si no te aferras lo perderás todo, pero observa bien, lo que se va, debía irse, y lo que se queda, lo hace por amor verdadero y no por cadenas invisibles. Soltar es ganar claridad, ligereza y confianza en ti mismo. Es como limpiar una habitación llena de cosas viejas. De repente hay espacio, entra la luz y puedes respirar. Cada vez que sueltas un rencor, ganas paz interior. Cada vez que sueltas una expectativa rígida, ganas libertad para disfrutar lo que llega. Cada vez que dejas ir un miedo, ganas coraje. ¿Puedes ver cómo en realidad nunca pierdes nada? Solo sueltas peso muerto para recuperar tu verdadero poder. El secreto está en comprender que nada externo puede darte la felicidad duradera. Ni el reconocimiento, ni el dinero, ni siquiera las personas que amas. Todo cambia. La verdadera paz surge de no necesitar aferrarte a nada para estar bien. Ese es el mayor triunfo del desapego, te hace invencible. Porque cuando nada fuera de ti puede robarte la calma, has ganado la mayor de las batallas, la que libras contigo mismo. Recuerda, soltar no es debilidad, es fortaleza. No es vacío, es plenitud. No es perder, es ganar la libertad de vivir en paz. Cuando empiezas a soltar, la transformación se siente de inmediato. Tu mente deja de estar atrapada en un torbellino de pensamientos repetitivos y comienza a encontrar calma. Tu respiración se hace más profunda. Tu corazón late con menos prisa y tu mirada hacia la vida se vuelve más clara. El desapego no significa que ya no sientas, sino que aprendes a sentir sin quedarte prisionero de cada emoción. Descubres que puedes llorar y sonreír después, que puedes perder y seguir completo, que puedes amar sin miedo. Los beneficios emocionales del desapego son inmensos. Vives más presente. Disfrutas los momentos cotidianos sin estar pensando en lo que falta o en lo que podría salir mal. Tus relaciones cambian, porque ya no exiges, ya no intentas controlar, simplemente compartes desde la libertad. Eso genera vínculos más sanos, auténticos y duraderos. Además, disminuye la ansiedad, se disuelve el rencor, y empiezas a sentir una ligereza que antes creías imposible. Pero también hay beneficios espirituales. El Buda enseñó que quien suelta alcanza la paz que no depende de nada ni de nadie. Esa paz no se rompe con una pérdida, no se apaga con un fracaso, no se derrumba con un cambio. Es una paz profunda, inmutable, que nace de reconocer tu verdadera esencia. Cuando practicas el desapego, despiertas a la compasión, porque entiendes que todos estamos en el mismo proceso de aprender a dejar ir. Tu energía se vuelve más luminosa, más expansiva, y lo notas en tu relación con el mundo. Imagina vivir sin la pesada mochila del pasado ni el temor constante al futuro. Imagina despertar cada día con la certeza de que nada te falta, porque lo esencial ya está en ti. Eso es lo que te regala el desapego: plenitud, serenidad y una libertad interior que ninguna circunstancia puede arrebatar. Has llegado hasta aquí, y eso significa que una parte de ti ya está lista para soltar. Quizás aún haya resistencias, recuerdos que vuelven, miedos que insisten, pero en tu interior sabes que seguir aferrado solo prolonga tu sufrimiento. Soltar no es un acto de rendición, es un acto de valentía. Requiere coraje reconocer que no podemos controlar todo, que no todo depende de nosotros, y que está bien así. Porque la vida tiene un fluir natural, y cuando aprendemos a confiar en ese movimiento, descubrimos que la paz no está al final del camino, sino en cada paso que damos. Respira profundamente ahora mismo y repite conmigo: suelto, confío y vivo en paz. Deja que estas palabras se graben en tu corazón. Cada vez que la ansiedad te visite,
Cada vez que el miedo te atrape, recuerda este mantra. No necesitas luchar con la vida, necesitas aprender a acompañarla. El verdadero poder está en tu interior, en tu capacidad de elegir cómo responder a lo que ocurre. Si este mensaje resonó contigo, te invito a dar un paso más. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo enseñanzas budistas que transforman la manera en que miras la vida. Dale me gusta a este vídeo si sientes que te ayudó a comprender el arte de soltar, porque ese simple gesto permite que más personas puedan encontrar también esta sabiduría. Y si conoces a alguien que necesita escuchar estas palabras, compártelas con él. Recuerda siempre esto, no tienes que cargar con todo, no tienes que controlarlo todo, no tienes que sufrir más de lo necesario. Suelta lo que te pesa, confía en el fluir de la vida y permite que la paz habite en ti. Porque cuando aprendes a soltar, descubres que ya eres libre.